Buenos días. Comienzo presentándome. ¿No? Soy Juan Cabezas, miembro del grupo de GRC, de SOTIS barra Nulsis, ¿de acuerdo? Y voy a hablaros sobre algunas generalidades del cumplimiento del reglamento DORA, ¿vale? El reglamento DORA es el reglamento de la Unión Europea, el 22.554, que entró en vigor a primeros de este año, que las siglas corresponden sobre Reglamento de Resiliencia Operativa Digital para sector financiero dentro del marco de la Unión Europea. Lo que os voy a contar, simplemente qué es, a quién aplica, la presencia de un marco simplificado, la relevancia que tiene la dirección dentro de este esquema, el tema de incidencias graves, que es obligatorio notificarla, el tema de la gestión de proveedores, que es de lo que está dando más guerra, cómo se relaciona con otros marcos de seguridad. Esto luego lo complementará Larisa con su visión, con otros reglamentos, ¿vale? Con otros temas legales. Yo voy a centrarme sobre todo en temas de las normas ISO, de la esquema de seguridad y algunos requisitos y dónde está la documentación actual, que alguna está ya publicada en el Diario de la Unión Europea, otra está todavía en revisión técnica antes de su publicación y otra estamos esperando la Camagua de mayo. ¿Vale? Todo lo que tiene que ver con temas de proveedores, algunas cosas todavía no han salido. ¿De acuerdo? Dicho esto, ¿vale? ¿Qué es DORA? ¿Vale? El Reglamento de Resiliencia Operativa Digital. ¿Vale? Es normativa de la Unión Europea, entró en vigor el 17 de enero del 25, ya lleva, no, lleva 6 meses, realmente, poco más. A pesar de que llevaba escrita a tiempo, ya había ya, las empresas que se han adelantado ya la habrán ido implementando, pues otras están todavía corriendo para montar todo lo que implica. ¿Vale? Tiene como objetivo mejorar la resiliencia operativa. Entendemos resiliencia como la capacidad de respuesta a incidentes, ¿vale? De seguridad, ¿de acuerdo? Aplica al sector financiero y está centrada en la parte TIC, ¿vale? En la parte de tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿vale? En aspectos, por ejemplo, ligados a recursos humanos, por ejemplo, entra muy en diagonal, cosa que los que conocéis las normas ISO ya sabéis que entra más detalle, ¿vale? En cambio aquí entra muy, muy por encima, por ejemplo, ¿vale? Parte de la necesidad de afrontar los distintos retos de seguridad en el sector financiero europeo, ¿vale? Uno, la fragmentación normativa, cada país con sus propias reglas, luego reglas que son nacionales y van un poco por sectores, ¿de acuerdo? La dependencia tecnológica, que es cada vez mayor y que cada vez hay más ciberataques, ¿de acuerdo? En el fondo, mi interpretación y visto los mecanismos que habilita, es sobre todo evitar un efecto dominó dentro de todo esto, ¿vale? Que un ataque que tumba a una institución mediana arrastre a otra grande, que esa grande arrastre a otra grande, ¿de acuerdo? Por algún tipo de motivo. Entonces, el tipo de salvaguardas que habilita van en buena medida destinados a eso, ¿de acuerdo? En la práctica, implica que las entidades a las que les aplica tienen que implantar un marco de gestión de la seguridad, de la resiliencia, ¿vale? Seguridad y continuidad, que implica gestión de riesgo, notificar incidentes graves, tanto internamente como la autoridad de control, hacer pruebas, esto es bastante importante, pruebas de resiliencia, pruebas de continuidad. En esto, pues ya sabéis que las pruebas, los experimentos con gaseosa, pero hay que hacerlo, ¿de acuerdo? El intercambio de información entre las partes, incluyendo la autoridad de control, y lo que está dando mucha guerra, que es la gestión de terceros. Da mucha importancia a controlar los proveedores, precisamente este efecto dominó, ¿vale? A día de hoy, la mayor parte de ataques en un porcentaje muy alto de empresas entran a través de los proveedores, ¿vale? Con lo cual no se puede dejar descuidado, ¿de acuerdo? Contempla el principio de proporcionalidad, ¿de acuerdo? Con lo cual da generalidades en algunos casos, te pone una serie de requisitos a cumplir, pero en función de la complejidad, del tamaño de la compañía y demás,
su aplicación puede ser más completa o menos, ¿de acuerdo? Existe un marco simplificado, de hecho, ¿vale? Esta gráfica, para haceros una idea, ¿vale? Esto es del informe de NISA de hace unos meses, sobre los ataques, ¿vale? Las distintas amenazas sobre el entorno financiero europeo, ¿vale? Para que veáis por dónde vienen las cosas. ¿De acuerdo? Mucho ataque de negación de servicio, como podéis ver, ¿vale? Que en buena medida es de hacktivismo, ¿vale? De respuesta de grupos rusos o pro-palestinos o lo que sea. Digo, pues vamos a tocar las narices al sector europeo, ¿vale? Pues en este caso, pues sector financiero, pues es que esta empresa financia a no sé quién o da dinero a no sé cuál, ¿vale? Por ejemplo, esto es uno, ¿de acuerdo? Alguna otra relevante, pues a través de la página web, porque es lo más expuesto, ¿de acuerdo? Ingeniería social, como veis, en verde, también tiene bastante relevancia, ¿vale? Que el panorama está bastante estudiado, ¿vale? Y busca, pues eso, proteger el sector financiero en su conjunto, obligando a todos los miembros del sector a tomar medidas adecuadas, ¿vale? Evitando que haya brecha, ¿vale? ¿A quién le aplica? ¿Vale? Ámbito de aplicación y quién controla todo esto, ¿de acuerdo? Las autoridades europeas de supervisión, las AES, son la EBA, la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Valores y Mercados, la ESMA, y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, ¿vale? La AESPJ, ¿de acuerdo? Está a nivel europeo. Esto se articula a través de los Estados miembros, de forma que cada uno de estos Estados miembros nombra las correspondientes autoridades competentes para hacer esta labor de control, ¿vale? Dentro de su nación. ¿Vale? ¿Qué tienen que hacer estas autoridades? Evaluar la resiliencia operativa de las organizaciones bajo su paraguas, tienen la potestad de hacer inspecciones in situ, hasta ahora no tengo constancia que hayan empezado a hacerse, pero estamos, digamos, todavía todos esperando que se articulen algunos mecanismos para ver esto por dónde sale, ¿vale? Promover la coordinación, dar orientación y apoyo y la parte que le duele a todo el mundo, sanciones, ¿vale? Esta es la parte que pone a todo el mundo en tensión, ¿de acuerdo? Multas administrativas, medidas correctoras, amonestación pública, retirada de licencia, indemnizaciones por daños. Evidentemente, esto es proporcional también, ¿vale? No es lo mismo. Has tenido un problema, te hago una revisión, tienes carencias, te pongo una multa, que será, pues, que podría ser una cosa más o menos moderada, hasta que llegamos a multas muy serias, ¿vale? Importante, las sanciones pueden ser a personas físicas o jurídicas, ¿vale? Aquí toma mucha importancia el liderazgo de la dirección, ¿vale? Y una de las primeras cosas que dice, que lo comentaré luego, es la responsabilidad al final es de la dirección. Le puedes echar la culpa al empedrado, pero al final la responsabilidad si pasa algo, al que vamos a preguntar es a la dirección, ¿vale? Pueden llegar a 5 millones de euros 5 veces el valor de los beneficios obtenidos mediante la infracción o el 5% del volumen de negocio, lo que sea mayor, ¿vale? Esto sonará de RGPD, esta forma de sancionar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, pues lo que busca es eso, digo, sin excusa, ¿vale? Ni que me sale a cuenta no cumplir, y que, joder, cuánta burocracia, y, y que no lo hago porque no sé qué, porque no tengo tiempo. Digo, no, no, tranquilo, que no te va a salir a cuenta el no aplicar, ¿vale? Técnicamente, los proveedores de servicios TIC entran en el ámbito de aplicación, pero entran a través de las relaciones contractuales, ¿vale? Por eso he comentado que una de las cosas que más guerra da es controlar a los proveedores, ¿de acuerdo? Ya he visto algún caso donde la lista de requisitos que se ha puesto en un contrato nuevo en temas de seguridad, pues se ha vuelto kilométrica, ¿vale? Esto está todavía muy por refinar. Aquí cada organización está todavía buscando su forma de articularlo, ¿vale? Estamos, lo comentaré luego, estamos todavía a la espera de los contratos tipo, ¿de acuerdo? Importante también los proveedores críticos,
¿vale? Que estamos todavía esperando esa lista también. Dice que aquí hay una serie de proveedores que va a controlar directamente las autoridades de control, las AES, y todavía no sabemos cuál es esa lista. En mente tenemos todos muchas empresas. Mira, vale, es que aquí yo no puedo auditar a un proveedor cloud de los gigantescos. Es que no tengo ni capacidad ni autoridad para ello, o sea, no me deja. Vale, vale, esto lo controlan ellos, pero estamos todavía esperando esa lista, ¿vale? Y como digo, toda esta parte contractual y de qué empresas hay que controlar y cuáles no a través de contrato, estamos todos un poco nerviosos con ese tema, ¿de acuerdo? La lista de control, ¿vale? De autoridades de control dentro de España es la que tengo en pantalla, ¿vale? Banco de España, todo que son entidades de crédito, proveedores de servicios de pago, dinero electrónico, ¿vale? Criptoactivos, ¿vale? Esto es relativamente nuevo, ¿de acuerdo? La CNMV, ¿vale? Que es la que más tipos de empresa tiene bajo su paraguas. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, ¿vale? Todo lo que sea de seguros y reaseguros. Y aquí de forma un poco residual, si queremos, ¿vale? O de forma un poco más centrada, ¿vale? La ICAC, ¿vale? Para auditores legales y sociedades auditorias, ¿vale? El core, evidentemente, va a ser Banco de España y la CNMV, ¿vale? Pero bueno, esto digamos que cubre el mayor porcentaje de organizaciones, ¿de acuerdo? Y ya habréis tenido noticias de ellos, ¿vale? Pues eso, pidiendo la lista de proveedores y haciendo estadísticas y cosas del estilo sobre este tema. El marco simplificado, ¿vale? Importante. Existe un marco simplificado. Se puede acoger a una lista simplificada de requisitos, ¿vale? Las empresas pequeñas, no interconectadas, exentas por distintas legislaciones, ¿vale? La directiva de la Unión Europea, la 2015-2366, ¿vale? Las entidades de dinero electrónico exentas por la directiva 2009-110, ¿vale? Existen en algunas de ellas, ¿vale? Y también alguna organización no que por tamaño sí caería, ¿vale? Pero que los Estados miembros, ¿de acuerdo? Pueden decidir que no vayan por el marco general, por el motivo que sea, ¿vale? Hablamos de organismos ya más ligados a organismo público, ¿de acuerdo? La mayor parte de empresas caerán en el marco general, pero bueno, la lista de las relativamente pequeñas pues, tendrían que analizar a ver si pueden acogerse al marco simplificado. Que hay aspectos que no te simplifican nada, ¿vale? Hay algunos que son iguales o prácticamente iguales, sí que te ahorra papeleo, ¿vale? Te ahorra otros requisitos, ¿de acuerdo? Esencialmente, ¿vale? Aquí a grandes rasgos, ¿de acuerdo? El marco general, muy exhaustivo y detallado en tema de gobernanza, ¿vale? Con procesos rigurosos. En el simplificado, pues es algo menos formal, ¿vale? Un poco más adaptado a la complejidad de las entidades, bueno, te ahorras algunas figuras, ¿de acuerdo? La documentación, en el marco general, te pide una lista muy amplia de políticas y procedimientos que tienes que tener desarrollados e implantados, ¿vale? En el simplificado te pide una lista más reducida, ¿vale? En lugar de varias políticas, te pide una sola, por ejemplo, que toque una serie de puntos. Controles de seguridad, en el marco general muy exhaustivo, ¿vale? Cubre todas las facetas. Si conocéis la norma ISO y habéis leído lo que pide Dora, mapea muchísimo, ¿de acuerdo? En el marco simplificado, los principios generales son los mismos, pero se aplican de forma más proporcional, te pide menos requisitos en los controles, ¿de acuerdo? En continuidad, algo similar, ¿vale? En el marco general, un enfoque muy riguroso, muy proactivo, muchos escenarios a contemplar, mucha exigencia con las pruebas, ¿vale? En el marco simplificado, pues eso, menos exhaustivo, no te pone una lista cerrada, una lista concreta de escenarios a considerar, las pruebas menos frecuentes, algo menos compleja, ¿vale? Aparte de las pruebas de continuidad, las pruebas de penetración, los pentest, ¿vale? Sistemáticas y con alcance amplio en el marco general, más ligeras, ¿vale? Más proporcionales, más básicos, con menos frecuencia, ¿vale? En el simplificado. Notificación de incidentes. En el fondo te viene a pedir lo mismo, ¿vale? En el marco simplificado, algún requisito específico es un poquito más laxo,
pero de forma general se espera más o menos lo mismo, ¿vale? Con las notificaciones obligatorias, estricta, con plazos fijos, aquí los plazos son un poco más flexibles, pero en el fondo no cambia mucho. Y en la gestión de proveedores, algo parecido, ¿vale? Aunque la letra viene a decir eh, que los requisitos son más laxos, se pide algo menos, en la práctica lo que piden no es demasiado diferente, ¿vale? Porque no te pide una política, no te pide un responsable, en el marco simplificado, pero es que sin un responsable es complicado cumplir todo esto, sin alguien que esté centrado en que se cumpla, por ejemplo, ¿vale? Con lo cual no te lo exige, pero digamos que de forma indirecta, yo al menos lo veo como complicado el que se pueda llegar a cumplir con todo lo que se solicita, si no existe alguien al cargo, ¿de acuerdo? La importancia de la dirección, ¿vale? Casi de lo primero que dice. La responsabilidad última es de la dirección, ¿vale? Asume la responsabilidad general y final. Pide una definición estratégica por parte de la dirección, ¿vale? Tiene que haber una estrategia de resiliencia alineada con el apetito riesgo, los objetivos de negocio. Tiene que ejercer activamente la supervisión y control, ¿vale? Implementar las políticas, planes de continuidad, gestión de riesgos. Tiene que asignar los recursos. Tiene que liderar la gestión de proveedores, tercero, ¿vale? Incluso si todo esto está externalizado, y tiene que impulsar la cultura de la seguridad, ¿vale? Nos suena a todos un poco a las normas ISO, porque viene a decir cosas parecidas, pero aquí pasa de ser una orientación a ser requisitos legales y además eso, dejando claro, digo, espero que haya tal figura, espero que se haga esto, espero que haya habilitado un canal de comunicación que cumpla con esto, etcétera, ¿vale? Esto se traduce, ¿vale? En algunos aspectos relevantes como la implicación en materia de continuidad, o sea, la dirección tiene que estar al tanto de los escenarios de continuidad, de las pruebas realizadas, de qué deficiencias se encuentran. O sea, habría que demostrar esto es así. La aprobación y revisión de los planes de auditoría y que se garantice la independencia y pericia de los auditores. ¿Vale? La necesidad de designar un cargo responsable del seguimiento de los acuerdos con los proveedores. ¿Vale? Esto os comentaba hace un momento, el marco simplificado no lo pide así, pero no veo cómo hacerlo sin que haya un responsable, aunque no haya un nombramiento formal que conste en algún acta o algo del estilo, ¿de acuerdo? Obligación de establecer canales de comunicación, ¿vale? Que permitan hacer el seguimiento de los proveedores y sobre cualquier incidente grave, ¿vale? Cualquier incidente grave tiene que estar informado de dirección. Y, también importante, la dirección tiene la obligación de permanecer al día de forma activa sobre el tema de las amenazas, el riesgo, las repercusiones, o sea, tienen que saber a qué se enfrenta su organización, ¿vale? O sea, en el fondo lo que pide es liderazgo que se impliquen en todo esto de TIC, que no sea una cosa que les quede lejana, ¿vale? Que les llega de vez en cuando una solicitud de presupuesto, digamos que tienen que estar entre su día a día, tiene que haber tareas ligadas a todo esto, ¿vale? El tema de la notificación, que también está todo el mundo nervioso con este tema, ¿vale? Es que hay que notificar, ¿vale? ¿Y cómo? Pues hay que notificar lo que llaman incidentes graves, ¿vale? Graves según los criterios que se han fijado, ¿vale? A través de legislación, a través de la EP, ¿de acuerdo? Los incidentes graves son aquellos que causan o pueden causar un impacto relevante en los sistemas activos de información, los datos o los servicios financieros, ¿vale? Y la evaluación de si es grave o no es una serie de factores, ¿vale? Se han definido una serie de aspectos, como por ejemplo el número de usuarios afectados, la duración de la interrupción, las pérdidas financieras, ¿de acuerdo? El impacto en la reputación, los datos afectados, la relevancia, ¿vale? Con esto habría que decidir si es o no grave, ¿vale? Antes de a quién se notifica. Con el grave, aquí en la práctica lo que me he encontrado es que lo que define la DORA como grave no es lo mismo
para una organización pequeña, una organización bancaria pequeña, una financiera pequeña, que para una financiera grande. O sea, por ejemplo, el umbral de notificación de pérdidas económicas es de 100.000 euros. Pues lógicamente, para un banco grande eso no es prácticamente nada en términos financieros en su cuenta de resultados. Para una organización pequeña puede ser catastrófico, ¿vale? El tema del impacto en la reputación, muy relativo, porque habla de tienes que haber salido en los medios. Y digo, hombre, digo yo que no es lo mismo abrir el telediario que tener una breve en un diario local, pero los medios han salido, ¿vale? Con lo cual aquí las normas son las mismas para todos, pero luego, claro, esto, la gravedad es según DORA, ¿vale? No quiere decir que grave sea dentro de tu organización la misma definición que da DORA, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar yo como disparo todos los mecanismos de respuesta y de notificación, ¿de acuerdo? Se notifica a la autoridad competente que toque, ¿vale? Banco de España, la CNMV, la Dirección de Seguros o la ICAC, ¿vale? Y al final, detrás está el Banco Central Europeo, ¿de acuerdo? ¿Cuándo? Sin demora indebida, ¿vale? La notificación inicial, al menos tiene que estar en las primeras 24 horas desde que se detecta el incidente. No más tarde de 72 horas, ¿vale? Con el seguimiento, informe provisional, ¿vale? Y si persiste, ¿vale? Pues se tiene que seguir enviando actualizaciones, ¿vale? Incluyendo un informe final tras la resolución del incidente, ¿vale? En este caso, burocrático, pide muchísimo detalle en los informes, con lo cual aquí mi consejo es que haya plantilla preparada, ¿vale? Por si hubiera que moverse, oye, mira, es que en 24 horas si no va a ser complicado, ¿vale? Lo que te pones a buscar, ¿y qué tengo que verificar? ¿Y con qué plantilla, en qué formato, a través de qué medios? Esto, vuestros planes de respuesta a incidentes tiene que estar previsto, ¿vale? Tiene que estar las plantillas preparadas, el procedimiento detallado, ¿vale? Y que luego sea recopilar información y no perder el tiempo con eso. ¿De acuerdo? ¿Cómo se notifica? Formato estandarizado, ¿vale? Que pues es lo que os comento, que tengáis toda esta información recopilada y a través de los canales seguros que os habrá notificado ya la autoridad de control correspondiente. ¿De acuerdo? A través de la página de la CNMV, la del Banco de España, pues bueno, la notificación va por aquí, ¿vale? Y con tal usuario y tal contraseña que cada uno tendrá guardado. ¿De acuerdo? Vale, aquí tengo una rata, ¿vale? Aquí estamos hablando ya de proveedores, ¿vale? Aquí esto me refiero a la gestión de proveedores, ¿de acuerdo? ¿Qué pide con la gestión de proveedores? ¿Vale? Un mapeo exhaustivo, lo cual quiere decir identificar todos los proveedores relevantes de servicios TIC y las dependencias de los servicios de la organización con estos proveedores, ¿vale? De mis servicios financieros importantes o esenciales son estos, ¿vale? Pues estos servicios dependen de estos proveedores, ¿de acuerdo? Y hacer una evaluación profunda al riesgo de cada proveedor, ¿vale? Distintas ópticas, ¿vale? No vale decir riesgo alto, medio, bajo, sin saber exactamente de qué hablamos, pide que se tengan en cuenta los riesgos operativos, los jurídicos, los de continuidad, los de reputación, ¿vale? Es una lista de, creo que 8 aspectos a tener en cuenta al hacer esta evaluación, ¿vale? Y tiene que haber acciones de homologación previa a la contratación, ¿de acuerdo? Los que tengáis implantada una ISO 9001, eh, ya debería existir un proceso de homologación activo, ¿vale? Que viene a pedir esta norma, ¿vale? Con lo cual sería cuestión de intentar enlazar, ¿vale? En el tema gobernanza, pide contratos robustos, ¿vale? Pide una serie de cláusulas específicas, un aspecto que tiene que estar encima de la mesa, tiene que cubrir SLAs, objetivos de recuperación, pruebas de resiliencia, obligación de notificación, condiciones de subcontratación, se tiene que seguir el cumplimiento y me salto a posta para comentarlo ahora, uno de los puntos estrella, los derechos de auditoría. Se pueden ejercer de muchas maneras estos derechos de auditoría. O sea, no es obligatorio
a mis proveedores les envío un auditor una vez al año. No, no va de eso. Se puede hacer, evidentemente, ¿vale? Pero no hace falta llegar a eso de forma continua. Pero claro, de aquí viene el tema de los proveedores esenciales, porque mira, yo como voy a auditar a Azure, a AWS, a todo este tipo de gente, o a SAP, no puedo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo ejerzo con el resto de proveedores que te acepten ese derecho de auditoría? Porque los hay que te van a firmar casi cualquier cosa y otros que te van a obligar mínimo a negociar, ¿de acuerdo? Depende de la fuerza que tenga el proveedor y lo que le salga a cuenta, todo eso, ¿de acuerdo? Se está a la espera de que exista un desarrollo de clausulado estándar, ¿vale? Por parte de las autoridades públicas lo mencionan en el reglamento, pero todavía no existe, que yo sepa al menos. Lo comprobé hace unos días y todavía no teníamos noticias, ¿vale? Pide las estrategias de salida, o sea, que esté habilitado como, bueno, este proveedor lo cambio por este otro, por el motivo que sea, que rescindo el contrato por el motivo que sea, o caduca, o lo que corresponda. Bueno, pues ¿cómo se va a hacer este cambio, ¿vale? La portabilidad, cómo de fácil esta migración. Por eso pide, por ejemplo, que se analice el riesgo de concentración, de cuánto dependo de este proveedor. Si este proveedor falla, ¿cuánto daño me hace? ¿Vale? Y lo que os decía, proveedores esenciales y clausulado estándar, pues estamos a la espera de que exista esa lista de proveedores esenciales, que la auditoría, ese control lo va a ejercer directamente las autoridades de control y cuál va a ser el contrato estándar a tener en cuenta, ¿vale? Y que no tengamos que ir uno por uno, ¿de acuerdo? ¿Cómo se puede cumplir DORA a través de otros marcos de seguridad? ¿Vale? La norma ISO 27000 mapea razonablemente bien. No mapea al 100%, pero digamos los controles pasaban de una forma u otra por todo, ¿de acuerdo? En términos generales, mi conclusión ha sido que lo que hace el DORA, que coge la norma ISO y una serie de controles y efectos concretos, te sube el nivel de lo que se espera ahí, ¿vale? Que los requisitos, en lugar de autoimponértelo, por así decir, o definirlos en base a tu contexto, te vienen dados, ¿vale? Claro, hay que hacer un análisis gap y hacer una adaptación, ¿vale? Algunos aspectos relevantes. La ISO te habla de tres dimensiones: disponibilidad, integridad y continuidad. DORA incorpora una cuarta, autenticidad. Los que conozcan también el ENS, el esquema de seguridad, sabéis que hay cinco. Está también la trazabilidad, ¿vale? Entonces, depende de en qué marcos mováis, pues hay que tener esto en cuenta, ¿vale? Aumenta la responsabilidad de la elección, de lo que os decía, ¿vale? Ya no basta, hago la política y doy presupuesto. No, tiene que participar activamente en todo esto de una forma u otra, ¿vale? Aumenta los requisitos a pedir los proveedores, ¿vale? La última versión de la ISO también aprieta un poco más con ese tema, pero Dora ya lo lleva un paso, dos pasos incluso más allá, ¿vale? El tema de las frecuencias de las pruebas de Pentest basadas en amenazas, pues claro, te dicta una frecuencia, no basta con que, bueno, lo hago de vez en cuando, ¿vale? Las obligaciones de comunicación también te las aterriza bastante, ¿vale? Y bueno, podemos hablar de más matices, pero a grandes rasgos esto es lo más importante, ¿vale? El ENS, ¿vale? Mapea menos. Sí que tiene su relación, pero mapea un poquito menos, ¿vale? El ENS está muy orientado a administraciones públicas, no sector financiero, ¿vale? Entonces, deja bastante fuera temas como los riesgos de terceros, el tema de los contratos con proveedores o las pruebas de resiliencia avanzada. O sea, son temas que pasan diagonal. Y la responsabilidad de la dirección, pues tampoco entra mucho, que digamos, ¿de acuerdo? ¿Tiene algún punto que se parece un poco? El tema de la clasificación de incidentes, ¿vale? Para notificar que dentro del ENS también es obligatorio, ¿vale? Pero el mapeo de qué es grave y qué hay que notificar en cada caso no mapea demasiado, ¿vale? Y encima, como el ENS tiene varios niveles, el alto, medio, bajo, pues claro, el nivel de exigencia varía de donde vengas. La mayor parte de las organizaciones se mueven en nivel medio, ¿vale? Pero claro, y de todo. Con lo cual, pues eso, el mapeo es peor, ¿vale? Hay semejanzas, hay puntos de enganche, pero hay más diferencias, ¿de acuerdo? Y como os decía al principio, ¿vale? Parte de la idea de Dora es simplificar y armonizar normas legales previas, ¿de acuerdo? Todo el histórico de normas que se venía arrastrando y que ahora Dora, digamos, de una forma u otra unifica, es este, ¿vale? Que algunas tienen ya sus añitos, ¿vale? La directiva 2013-36 de con los requisitos de gobernanza,
¿vale? La directiva NIS para operadores financieros esenciales, la guía de cloud, las directrices sobre riesgo TIC, guía sobre su contratación riesgo TIC. Veis que va sonando toda esta misma música, pero bueno, en lugar de tener todos los requisitos desperdigados, pues se ha intentado unificar todo, ¿vale? Todos los que hayáis implantado esto tal, pues al menos tenéis pasos dados, ¿de acuerdo? Y para finalizar por mi parte, os dejo aquí todo lo que está publicado hasta ahora por parte de Dora, ¿vale? Donde se puede encontrar, ¿vale? En esencia, puedes encontrarlo en el diario de la Unión Europea, ¿vale? eurlexeuropa.eu, ¿vale? Están todos los reglamentos que ya están publicados, están ahí. La propia BOE está también publicado correspondientemente. En algún caso, todavía en la página de la EVA, ¿vale? Hay guías todavía, RTS, ¿vale? Para hacer los pentes, por ejemplo, que todavía no se han sido publicados como legislación, ¿de acuerdo? Con lo cual, esos todavía, bueno, están en un PDF que se puede consultar. Hasta ahora ha habido algún pequeño cambio entre esos borradores de técnicos y lo que se ha publicado como legislación, pero que, bueno, suelen ser cambios menores, ¿de acuerdo? Con lo cual no hay gran diferencia. En la EVA, ¿vale? Hay una página específica con todo lo publicado de Dora y en qué punto está, ¿vale? Si está publicado como legislación o no, ¿vale? Se puede seguir desde ahí, ¿vale? Aparece un Power BI dentro de esa página y está ahí publicado. Y por mi parte esto es todo, ¿vale? Le cedo los mandos a Larisa para que hable del resto de temas, incluyendo pues el tema cómo se relaciona Dora con otros marcos legales que han salido últimamente. Gracias, Juan. Un segundito que voy a compartir mi pantalla. Dejo de compartir yo. Vale, a ver, perfecto. ¿Se está viendo? Sí, Sí, vale, fenomenal. Pues nada, en primer lugar, buenos días, muchas gracias por vuestra asistencia a este pequeño webinar y a Inicom por invitarme a participar en el mismo. Formo parte igual que Juan, formo parte del equipo de GRC, del grupo Nunsis. Por mi parte y el equipo de protección de datos, pues asumimos los servicios relacionados con la normativa de privacidad y también un poco la externalización de los servicios del delegado en protección de datos en varias entidades financieras. Eh, para esta webinar me he puesto un poco las gafas o incido un poco en mi visión como delegada en protección de datos externa dentro de este ámbito financiero. Y bueno, la verdad es que un poco a la hora de hablar de esta armonización normativa en el ámbito financiero, eh, como delegada en protección de datos me supone cada vez un reto cada vez más complejo que el anterior, ¿no? Y tenemos varios aspectos relevantes que abordar. Esto no es fácil limitar en media hora todas las trincheras que tenemos abiertas a día de hoy. Em, cada cual es más importante o igual de importante que el anterior. Entonces, nada, simplemente os voy a comentar un poco o voy a comentar con vosotros cierta problemática y a la vez un poco ciertas soluciones que os puedo aportar. Creo que estaréis de acuerdo conmigo si os digo que protección de datos dentro del ámbito financiero no es precisamente pues una pradera, ¿vale? Estamos más bien ante una jungla normativa, ¿vale? Donde pues tienen que convivir el Reglamento General de Protección de Datos, pues ahora todas las obligaciones que establece DORA, tenemos en cierta parte o en determinados aspectos incluso podría aplicar el ENS, el NIS 2 y pues el famoso reglamento de inteligencia artificial, que ya veremos si sigue aplicándose, ¿no? Tal y como existe en la fecha, pues por ejemplo, se sigue identificando como riesgo alto el tema del scoring financiero. Luego, esto es lo que tenemos a día de hoy, pero esto no va a parar aquí. Tenemos ya una propuesta de reglamento de cara a lo que vienen siendo los espacios europeos de datos en materia financiera, ¿vale? Lo que es el FRIDA. Pues existe ya una propuesta de reglamento, es decir, las trincheras que ya tenemos a día de hoy,
el RGPD, que lo tenemos en cierta parte como, sigue siendo en cierta parte, como en cierta medida, como una tarea pendiente en algunos aspectos, tenemos las guías de la EVA, tenemos el cumplimiento de DORA, tenemos el cumplimiento del reglamento de inteligencia artificial y ojo que está por venir también el cumplimiento del FIDA, ¿no? De la propuesta de reglamento para que promueve, en este caso, un acceso seguro y eficiente a los datos financieros de los consumidores y de las empresas, ¿no? Con precisamente la finalidad de impulsar la innovación y mejorar los servicios financieros en línea. Está muy, muy, muy relacionado también precisamente con DORA y con el Reglamento General de Protección de Datos. Como esto de momento es una propuesta, vamos a rezar y vamos a ver un poco cuál va a ser su entrada en vigor o su contenido definitivo. Ya tenemos experiencia en el espacio compartido de datos porque en el ámbito sanitario, por ejemplo, se ha materializado ya. Como os comentaba, ¿no? Creo un poco mi visión. Han pasado muchos años desde la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos y tenemos a día de hoy, creo que siguen persistiendo las dudas, siguen persistiendo las incertidumbres y seguimos teniendo zonas grises. Antes Juan pues, se comentaba, ¿no? Que aún falta pues, un montón de mecanismos, que faltan sacar plantillas, falta sacar guías, seguimos teniendo pues, esas zonas grises a nivel de interpretativo, ¿no? De esto qué quiere decir o esto, lo otro. Entonces nos movemos un poco con las mismas, creo que con las mismas armas y con peores sanciones, ¿no? Porque es verdad que la forma, por ejemplo, que tiene sancionar Dora se basa en la forma que establece las sanciones el Reglamento General de Protección de Datos, pero es peor, o sea, las eleva. Entonces, por mi parte, contamos con una gran carga normativa, ¿vale? Llevamos mucho tiempo ante un tsunami regulatorio, pero esto no va a acabar con lo que viene siendo, por ejemplo, la última adquisición, que es Dora, ¿vale? ¿Cuál es el problema que veo? Uno de los problemas relevantes es que tenemos que defender cada vez más trincheras, pero seguimos teniendo tareas pendientes. Por ejemplo, en materia de protección de datos, que es mi especialidad, yo sigo viendo o notando, tanto a nivel un poco, digamos, de experiencia que pueda tener, como os comentaba antes, como DPO, sino también las sanciones que va interponiendo la Agencia Española de Protección de Datos, seguimos teniendo pendiente la privacidad desde diseño en el ámbito financiero. Si la mayoría de las sanciones que podemos ver que se ha impuesto hasta la fecha siguen siendo, por ejemplo, por vulneración del artículo 25, con esa por vulneración de ese principio de privacidad desde diseño y por defecto. Con lo cual, nos encontramos con el panorama, ¿vale? De que tenemos que poner más personal, más dinero, más esfuerzos para cumplir con Dora, cuando en verdad pues seguimos teniendo tareas abiertas o pendientes que no podemos obviar tampoco en materia de Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, con todo esto, a día de hoy, eh, ¿qué, qué- qué soluciones hay? Yo cuando empecé a estudiar Dora para ver un poco también en qué se podía parecer o cómo debía de incluso el sistema de gestión de protección de datos de alguna manera modificarlo. eh, em, Ay, un segundo que no me deja pasar. Vale, vale. Pues lo que os comentaba, que un poquito pues a la hora de aunar lo que viene siendo estas normativas que aplica dentro de lo que viene siendo el sector financiero, intenté buscar puntos de confluencia o de todo aquello que a mí, que la entidad tuviera ya implantada, documentada, digamos, dentro y que pudiera ser de alguna manera reutilizada. Uno de los puntos de confluencia que veo muy importante, que también comentó Juan, es la parte de gestión de proveedores. Si tenemos los deberes hechos en materia de la gestión de proveedores implantado por la EVA y si tenemos los deberes hechos en materia de RGPD, ¿vale? Porque también hay que homologar a los proveedores en materia de RGPD del año 2018, esto de alguna manera nos tiene que sonar, ¿vale? Em, por un lado, el Reglamento General de Protección de Datos establece en su artículo 28 una de las obligaciones que a todo el mundo nos sonará, que es firmar un contrato de encargado de tratamiento con aquellos proveedores que tratan datos personales por cuenta de las entidades. Hasta aquí nos suena todo ok. Pero es que hay una pata
que hay veces que las entidades fallan y fallan mucho porque requieren muchos esfuerzos, que a veces nos encontramos con esos proveedores, ¿no? Gigantescos que dan un poco la vuelta a lo que marca realmente la normativa y el poder digamos, de negociación ya no lo tenemos nosotros los responsables del tratamiento, sino que lo que hacemos es aceptar unas condiciones de adhesión impuestas y ahí ya los delegados de protección de datos tenemos que hacer un poco de malabares o ver cómo cubrimos esa otra pata que nos solicita el Reglamento General de Protección de Datos para, por ejemplo, evidenciar que hemos contratado con proveedores que aportan suficientes garantías en el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, como comento, desde el año 2018 tenemos no solamente que firmar un contrato de encargado de tratamiento, sino tenemos que tener homologados a nuestros proveedores en materia de protección de datos. Y es ahí cuando, por ejemplo, empezamos a inventar los profesionales del sector. Nos ponemos con documentar, ¿no? Unas declaraciones responsables para que los proveedores nos lo puedan firmar, donde pues, no, nos indiquen que pues, tienen implantados los procedimientos críticos, que tienen, que han formado a su personal, que tienen medidas de seguridad establecidas para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Esa es eso es una modalidad. Luego, pues aparecen los monstruos, los Excels que son monstruosos de pregunta y respuesta, evidencia, de cumplimiento normativo en protección de datos, y luego pues están plataformas como, por ejemplo, Pinaques, que se dedica, creo que más del lado de la ciberseguridad. ah, ¿Qué puedo rescatar o cuál es la idea de rescatar o qué podemos o qué nos puede servir de base a la hora de intentar aliviar un poco la carga de trabajo, de asesoría jurídica, de DPO, del staff de riesgos, del control normativo? ¿Cómo podemos de alguna manera alinear o aunar fuerzas en este sentido? ¿Y qué es lo que podemos rescatar con miras a lo que ya tenemos y a lo que dentro de muy poco probablemente nos van a exigir, como es el caso del reglamento de inteligencia artificial? Como os comentaba, el artículo 28 nos habla de la obligatoriedad de firmar con los encargados de tratamiento el contrato correspondiente y de evaluar las garantías adecuadas en materia de seguridad y, ojo, privacidad. ¿Por qué digo eso? Porque hemos arrastrado pues, desde sus inicios hasta hace relativamente poco la idea de que cuando un proveedor en materia de protección de datos y tú lo estás homologando y te hace llegar, por ejemplo, un certificado ENS o un certificado de la ISO 27001, etcétera, damos por válido la homologación en protección de datos. Si la agencia dice no, no del todo porque te falta una pata importante. O sea, a través de, me voy a pasar a la siguiente, vale, a través de esas evidencias que tú me haces llegar, lo que me estás consiguiendo evidenciar es que sí aportas suficientes garantías en materia de seguridad de la información, pero no deja de ser una pata dentro de lo que viene siendo la homologación del proveedor también en materia de protección de datos. Con lo cual, tienes que aplicar a esas evidencias que te manda el proveedor, tienes que solicitar unas evidencias adicionales para cumplir de manera exclusiva solo con la parte del cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos. DORA, pues como comentaba Juan, ahora nos exige, ¿vale? También realizar o tener una evaluación previa antes del contrato. Esto no es un asunto tampoco que desconozcamos, por ejemplo, los delegados en protección de datos, porque lo normal es que dentro de ese principio de privacidad, cuando se pretenda contratar con un proveedor y ese proveedor se detecta inicialmente que pues trata datos de carácter personal, yo ya antes de poner la firma en el contrato tengo que empezar a asegurarme de una serie de cosas. Por un lado, lo que venía diciendo es pues, esas evidencias de cumplimiento en materia de Reglamento General en Protección de Datos, y Dora te dice, ojo, que ex antes, o sea, antes de contratar, me tienes que realizar una evaluación previa del contrato que tú vas a suscribir. Luego, ¿qué podemos ver parecido? Pues este contrato de encargado de tratamiento hay que añadirle o se tiene que integrar con las cláusulas o con el clausulado específico que nos marca DORA, que es de manera obligatoria, pues tú tienes que establecer
unas obligaciones con este proveedor. Luego tenemos una supervisión continua, ¿vale? Y esas pruebas de resiliencia que comentó Juan. Eso es lo que marca DORA, pero es que en Reglamento General de Protección de Datos, una vez que tú analizas el proveedor, firmas el contrato de encargado de tratamiento y evalúas su nivel de homologación, el principio de proactividad te va a llevar, ¿vale?, a realizar o a actualizar esa homologación también en materia de protección de datos. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a mandar varios correos o varios requerimientos a los proveedores. Te mando ahora un requerimiento para que te homologues en materia de protección de datos, o te mando un requerimiento para que te homologues en DORA, o te mando un requerimiento para que me aportes evidencias del cumplimiento o de las obligaciones que tú, como proveedor de un sistema de inteligencia artificial, me tienes que aportar, o te solicito de manera adicional que determinados requisitos para cumplir con la guía EVA de externalización. Lo suyo es unificar procesos, unificar procedimientos, porque al final es el mismo proveedor probablemente, o será parecido, con determinados puntos que pueden ser diferenciados. O sea, por ejemplo, la guía EVA te dice, oye, a mí me interesa especialmente pues, los proveedores esenciales, y a lo mejor no tanto, o en pequeña parte, pues lo que son relaciones con terceros, ¿vale? Pues un proveedor esencial, corregirme si me equivoco, pero un proveedor esencial en la EVA puede, puede ser un proveedor crítico, puede ser uno de los proveedores que también le afecte en este caso, DORA. Entonces, cuando tú realizas esa solicitud a tu proveedor, lo que veo más óptimo es unificar el proceso, y en base a la información que ya se tiene de él, pues obviamente empezar a solicitarle evidencias de cumplimiento normativo en materia de protección de datos. Tenemos protección de datos, tenemos la pata de DORA, tenemos desde hace mucho tiempo la guía de externalizaciones de la EVA, eh, que marca ese procedimiento de homologación, que también establece requisitos mínimos contractuales. DORA habla de auditoría al proveedor, pero es que la EVA también, o de planes de salida, pero es que la EVA también. Nos dice que tengamos, DORA, por ejemplo, nos dice que tengamos recogidos o registrados a los proveedores, ya, pero es que la EVA también. Y por proactividad también deberías de tenerlo en el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Qué hacemos? Tenemos tres elementos Excel diferentes. ¿No sería más óptimo, si yo ya cuento con un registro, por ejemplo, en la EVA, ir trabajando sobre ese registro y añadir los campos adicionales que me hagan falta para tener recogidas las evidencias en el GPD, para tener las evidencias recogidas en DORA, y pues, el día que contrate un sistema de inteligencia artificial que quede bajo el paraguas del RIA, pues saber qué tipo de sistema se trata, y en base a ese sistema saber qué tipo de obligaciones le tengo que solicitar al proveedor. Con lo cual, ¿tenemos mucha normativa? Sí, pero vamos a intentar hacerla más ligera, o vamos a intentar no duplicar, o sobre todo ámbitos que son cierta parte diferentes, o que puedan caer en distintas áreas. Lo importante es que se comuniquen entre ellos. Y a continuación os diré un poco de por qué, por ejemplo, es importante comunicar protección de datos con DORA, pues al igual que es importante comunicar protección de datos con seguridad de la información, ¿vale? Em, lo que os comentaba, la Agencia Española de Protección de Datos, de cara a protección en lo que viene siendo la homologación en privacidad, nos dice que me parece muy bien que me aporte certificados ISOs, pero no es suficiente para homologar al proveedor en materia de protección de datos. Eh, vale. Antes de pasar a las fases, dentro de protección de datos, cuando, por ejemplo, tengamos, o sea, incluso antes de empezar a homologarlo, si yo tengo que solicitar evidencias adicionales a lo que viene siendo un certificado ISO, un certificado ENS, etcétera, ¿qué es lo que podría solicitar de manera adicional para cumplir también con el Reglamento General de Protección de Datos? Pues, por ejemplo, que nos acrediten que existen, que tienen implantados protocolos de brechas de seguridad, ¿vale? Ante
nosotros que seremos los responsables del tratamiento. No se trata solo de, oye, mira, dime que tengas esta política, sino, vale, tienes esa política, pero tienes controles, has formado a tu personal, has suscrito compromisos de confidencialidad y en base a esa información yo ya voy teniendo más elementos que acompañan a los certificados de seguridad de la información. Y luego, pues un punto importante también a estas alturas de la vida es solicitar que estos proveedores contraten pólizas de ciberseguridad, que no cubra solo sus daños, que cubra los daños a terceros clientes. Eso es importante también, ¿vale? Entonces, de todas estas obligaciones que aparecen nuevas y que comentó Juan de Dora en lo que vienen siendo los requerimientos en materia de gestión y supervisión de los proveedores, eh, ¿a qué nos está, a qué nos está llevando, ¿no? ¿Cuál parece ser el flujo natural, ¿no? de la gestión de esa política de gestión en materia de contrataciones o de proveedores? Creo que para poner un poco de orden tenemos que seguir un poco o implantar procedimientos basados en fases, ¿vale? Tenemos una primera fase que es la fase de evaluación. Previamente tenemos que conocer a quién vamos a contratar. Entonces Dora te dice, mapéame las dependencias críticas. Tienes que saber, ¿vale? Tienes que tener un conocimiento previo de pues qué tipo de infraestructura, o sea, por ejemplo, qué parte de tu infraestructura bancaria se apoya, por ejemplo, en una nube externa. Tienes que tener claro antes de contratar. Tienes que pues, saber qué servicio de autentificación o análisis o monitorización pues descansa en ese tercero, ¿vale? Tienes que hacer ese análisis previo. Es importante pues, identificar con precisión, en materia de DORA, los sistemas claves que dependen de ese proveedor. Yo tengo ahí la presentación del proveedor, tengo a negocio que quiere contratar, que están súper interesados. Vale. Si hacemos ya esta primera fase de mapeo, ¿qué tenemos que tener en cuenta para no alargar mucho más el proceso de homologación? Pues aprovechemos esa primera fase para ver, por ejemplo, si se cumple o si qué tipo de proveedor es este tercero de cara a la EVA. Y en base a cómo lo clasifico, pues le pediré unos requisitos u otros, o tendré que asegurarme previamente a contratar que tenga un cierto nivel de cumplimiento. Y luego, en materia de Reglamento General de Protección de Datos, aquí me he ido, perdonad, que me he ido. Vale. En materia de protección de datos, tenemos aquí, un segundo, pues lo que comentaba antes de las evidencias de cumplimiento. Esa es la fase previa, el conocimiento. Todo ese trabajo que yo realizo me sirve solo para Dora y la respuesta es, o mi opinión es que no. Si tú te pones a mapear a los proveedores actuales pues, para adaptarte a Dora o a mapear a posibles proveedores, ¿no? Terceros que quieran contratar contigo, es un trabajo que tú puedes reutilizar en materia de protección de datos. ¿Por qué te puede servir? Pues te puede servir para actualizar tu registro de actividades de tratamiento porque resulta que te has dejado a lo mejor alguna tecnología que no tenías en cuenta o resulta que donde no había subcontratación ahora sí que hay subcontratación o etcétera. El trabajo que hagas entonces en esta fase de evaluación previa, vamos a dar también feedback al DPO o al consultor en materia de protección de datos por si lo podemos reutilizar y actualizar el registro o por si podemos reutilizar y actualizar nuestro análisis de riesgos en materia de protección de datos. Porque evidentemente el trabajo que se realice aquí puede ser reutilizado. Luego, después de esta primera fase previa de conocimiento de mi proveedor, paso a una segunda fase, que es la fase de contratar. Vamos a poner la firmita. ¿Qué nos dice Dora? Pues tienes que tener SLAs, tienes que tener esos derechos de auditoría que comenta Juan, pero ojo, derecho de auditoría ya no suena de antes. Con lo cual, aquí ya vamos a matar dos pájaros de un tiro, también por la parte de la EVA, si resulta que aplica este requisito al proveedor.
notificación de incidentes, métricas, pruebas de resiliencia, planes de transición. Nos suena todo eso por lo que os comentaba de la EVA. Entonces, en la fase contractual, esas cláusulas de adecuación en DORA, tenemos que ver qué hay que ampliar, ¿vale? Para el cumplimiento de este reglamento. El reglamento de inteligencia artificial, claro, esto ya es un mundo y da para muchas webinars aparte, pero atención a los contratos que superan el año de duración. ¿Por qué digo eso? Existen varios periodos de vacatio legis, de entrada en vigor del reglamento. Entonces, puede ser que ahora digamos, no, este proveedor, si tiene inteligencia artificial, parece ser que si es un servicio, por ejemplo, de, de- de scoring, parece ser que el RIA pues lo establece o lo encuadra dentro de los de alto riesgo, ¿vale? No esas obligaciones entrarán en vigor el año 2026, en agosto de 2026. Pero os digo, ojo, ¿vale? No nos encontremos con contratos ya en marcha que utilicen sistemas de inteligencia artificial que aunque la entrada en vigor es paulatina y puede ser que hoy día de hoy no me aplique, dentro de un año me encuentre con problemas de que ese proveedor pues no me está aportando pues las obligaciones que marca la norma. Luego, el Reglamento General de Protección de Datos pues establece un contenido tasado, ¿vale? De qué es lo que tienes que firmar con un proveedor que accede a datos de carácter personal. Aparte de ese contenido tasado, ¿qué sería lo recomendable? Suscribir, establecer penalizaciones, por ejemplo. Si yo, si contractualmente hemos firmado que tú me tienes que, no sé, notificar una brecha de seguridad en tanto tiempo, o me tienes que facilitar este contenido y no lo has hecho, penalización. Obligación de notificación escrita. Identificar claramente el canal de información. Tú una brecha de seguridad me la tienes que notificar y me lo tienes que notificar por este canal de manera escrita. Restricción de notificación externa. Ojo, la ley no habilita a que el encargado del tratamiento notifique la brecha de seguridad a la Agencia Española de Protección de Datos ni a los interesados en nombre del responsable del tratamiento. Esa obligación es una obligación del responsable. Y yo, cuando me encuentro con algún contrato que veo de manera distinta, ¿no? a estas obligaciones, siempre recomiendo al cliente que lo modifique. No demos la potestad a que el encargado o el proveedor notifique en nombre nuestro. Sigamos teniendo nosotros el control de esas notificaciones. Em, Recientemente, la Agencia Española de Protección de Datos os sonará las sanciones que ha interpuesto al grupo de cajas, ¿vale? Donde pues, un grupo de 29 cajas rurales, uno de ellos hacía de proveedor del resto. Sufrió una brecha de seguridad y ¿qué hace? Por notifico como encargado de tratamiento, pero de esas 29 en nombre de 19. Del resto no digo nada. La agencia empieza a sancionar de manera individual a cada una, uno por no aplicar medidas de seguridad por el artículo 32, otro por falta de notificación de la brecha de seguridad y eso se vuelve un caos absoluto. Como os comentaba, la recomendación es esa. Dentro del RGPD, cuando tengamos que establecer esas cláusulas ante DORA, ver si aplica el contrato de encargado de tratamiento, pues establecer esas restricciones de notificación que la ley habilita. O sea, no nos lo estamos inventando, es una responsabilidad del responsable del tratamiento. Solo en el caso de que el responsable así lo habilite, es cuando el proveedor podría empezar a notificar en nombre del responsable o podría empezar a la Agencia Española de Protección de Datos o podría notificar a los interesados. Tenemos una fase de homologación. Dentro de la fase de homologación, pues tenemos la monitorización. Tenemos que asegurarnos de que, vale, ok, he visto previamente lo que tienes, tenemos un contrato, pero ¿es suficiente? No. Tenemos que realizar una monitorización continua. Hay que hacer un seguimiento permanente de riesgo en materia TIC. Eso es lo que nos está diciendo la DORA. Hay que mapear, hay que seguir, digamos, hay que establecer, digamos, hay que renovar estas homologaciones en materia de proveedores. La EVA nos dice lo mismo, hay que hacer revisiones, hay que cada cierto tiempo actualizar, realizar una actualización dinámica y mantener vivo ese inventario de terceros. Y luego RGPD lo que nos lleva también a actualizar
esas homologaciones que hemos realizado desde el punto de vista del diseño por defecto. Planes de salida. DORA te está diciendo, oye, tienes que establecer un plan de salida. Imagínate que tu proveedor de banca electrónica se te vaya. Pues, ojo, hay que tener unos planes de salida fuertes. Que es lo mismo que establecía en parte, pues, o sigue estableciendo en parte, pues la EBA para esos proveedores esenciales. Que no deja, y en este caso, por el Reglamento General de Protección de Datos, lo que viene a sumar dentro de dentro de esta fase de salida es asegúrate que te devuelvan los datos, es decir, el encargado no puede no devolverte los datos porque son tuyos y lo estaría tratando sin una base legal en el caso de que no te los devuelva o que se eliminen de manera segura, ¿vale? Cuando finaliza el servicio. Y luego, pues cualquier uso posterior o filtración, aunque sea por error o negligencia, pues es una infracción grave. Eh, este punto de, digamos, he querido indagar, bueno, he querido monopolizar un poco la ponencia en este punto de confluencia que yo creo que es más relevante y es de actualidad, de cómo lo estamos haciendo, cómo se está haciendo por parte de las entidades para cumplir con todo esto. ¿Qué otros puntos de confluencia veo posibles o veo que nos puede ayudar a la hora de pues, reducir la carga de documental, reducir el tiempo, reducir incluso los riesgos, ¿no? Porque si yo no si DORA no conoce a RGPD, RGPD no conoce la seguridad de información no conoce si es un sistema de inteligencia artificial o no, pues esa falta también supone riesgos de incumplimiento. Juan habló de notificar incidentes de seguridad graves, pero es que eso no es desconocido. O sea, de hecho es que incluso los plazos son los mismos. Si es crítico, el RGPD ya te dice que tú tienes un plazo de 72 horas para notificar a la Agencia Española de Protección de Datos en caso de que la brecha tenga un alto riesgo y notificar a los interesados si ese riesgo es muy alto. Con lo cual, ¿pensáis que vale la pena tener varios procedimientos por separados? Tenemos procedimiento de notificación de incidentes en el RIA, tenemos eh, procedimientos de notificación en DORA de los incidentes y luego tenemos procedimientos de notificación de brecha de seguridad en materia de RGPD. ¿O realmente podemos establecer una conexión entre ellos? Yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, es que si no lo hacemos, creo que nos podemos dejar trincheras sin cubrir y podemos incumplir alguna parte de ellas. Luego, pues también la formación. Creo que es un punto también de que pueden confluir, que podemos unificar, ¿vale? eh, es muy pesado. Yo soy consciente porque también imparto formación al personal de nuestros clientes. Soy muy consciente de que estas formaciones son difíciles, no siempre llegan en el mejor momento. Entonces, dentro de ese plan formativo, ¿no? que marca recursos humanos y que incluso por obligación legal el personal de la banca debe de anualmente realizar, claro, pues sí, curso de seguridad de la información, curso de ciberseguridad, curso de protección de datos. Ahora cursos de alfabetización en el RIA. Y no podemos intentar aunar, ver la forma de esto, hacerlo más ligero. Es decir, vamos a buscar mecanismos porque yo creo que existen. Luego, otra parte que podría aunarse o pueden servir un poco de punto de apoyo es la parte de gestión de los riesgos en general con diferencias. Ojo, si yo tengo un análisis de riesgos y lo hago en la ISO 27001, pues lo que voy a analizar es los riesgos hacia la seguridad de la información. Pero es que los análisis de riesgos del RGPD, lo que voy a analizar son los riesgos o los posibles riesgos para vulnerar derechos y libertades fundamentales. Con lo cual, yo aquí sí que veo que es importante, por ejemplo, tener herramientas que tengas esa visión transversal a nivel de gestión de riesgos, pero hay que saber cuándo establecemos criterios objetivadores de riesgo diferentes para poder realmente cumplir con la finalidad de la gestión de riesgos que marca cada normativa, ¿vale? La evaluación de riesgos en materia de inteligencia artificial no va a ser o no tiene el mismo propósito que tiene el propósito de la evaluación de riesgos en el RGPD o en el sistema de gestión en materia de protección de datos. Y yo sé que he ido muy rápido y que eso, pues,
Espero pues que os sirva un poco de base. Si queréis que lloremos o que nos hagamos terapia de grupo a continuación, pues podemos comentar unos minutos dudas que tengáis. Y si no, pues cualquier momento me mandáis un correo a mí, a Juan, a la empresa en general para atender pues, posibles dudas que os pudieran surgir en la materia. Muchas gracias. Muy bien, Larisa. Nada, comentarle a los asistentes, tienen preguntas y respuestas para trasladar si tienen alguna duda o si quieren levantar la mano, le podemos abrir el micro. Si queréis ir comentando algo para ir cerrando y damos algo de tiempo por si tienen que trasladar alguna pregunta. Yo, la verdad, pues lo que os estaba diciendo, como delegada en protección de datos, la visión, ¿no? Hay mucha presión en el ámbito financiero y creo que la presión la sufren los DPOs, la sufren las distintas áreas. eh, y lo comentado un poco en líneas generales de la idea de mi ponencia, pues sería, hay que buscar la fórmula de armonizar los sistemas que tenemos en la empresa, hay que intentar armonizar los procedimientos y sobre todo hay que aplicar coherencia y saber reutilizar la información, ¿vale? Porque si no, como os comentaba antes de esa jungla normativa, creo que nos perderemos. Y los riesgos, pues al tener tantas trincheras abiertas, pues van aumentando. Respecto a la pregunta de si se podrá hacer el vídeo en diferido, siempre se suben los webinars al canal de YouTube del grupo Nunsis. O sea que en los próximos días lo tendréis disponible, el webinar en su totalidad. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, pues nada, damos por finalizado el webinar. Muchísimas gracias, Larisa. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias. Y nada, pues lo dicho, nos vemos en un próximo webinar. Muchas gracias.